Y volvemos aquí a la segunda parte del podcast, donde estamos hablando de Peter David, uno de nuestros escritores de cómics favoritos. Y en esta intervención queremos hablar sobre, no, sobre su trabajo, un resumen de su trabajo, más o menos así como podamos, ¿verdad? Porque el tipo ha hecho un par de cosas y por lo menos yo no sé tú, pero yo no he leído todo lo que hay que leer sobre él. Esto, Mejor que he leído. pero, ¿qué? Ni tan siquiera de Hulk, que debería. Sí, pero, ¿cómo se llama? Pero es bien interesante porque el tipo ha hecho mucho y lo que estábamos hablando anteriormente era de que él ha tenido él ha tenido una de las carreras más largas en Hulk, ¿verdad? Estuvo un montón de tiempo en Hulk, después estuvo un montón de tiempo en Aquaman, ¿verdad? Estuvo un montón de tiempo en Aquaman, no tanto, yo creo que en el más que estuvo fue Hulk, ¿verdad? Fue el más que Hulk, estuvo él. definitivamente, y X Factor. Y exacto. Ok. Sí, yo tengo un cómic de él, de esa época de él en X Factor. Tiene un cómic donde los juntan a los dos, a Hulk contra el X Factor. Y ese está bien chévere, ese está bien chévere, ese cómic, está bien brutal. Truco clásico. En dos series, hace crossover en dos series, como si escribiera un solo guión. Ujú. De mezclas. Y fíjate, esa historia en particular, la de Hulk versus The X Factor, estaba chévere porque usualmente cuando en los cómics, cuando hacen un versus, ¿no? Cuando hacen un, qué sé yo, Superman contra Batman, whatever, siempre hay la cuestión de que les dominan la mente, o tú sabes, o les hacen algún tipo de trambo mental o algo así, y entonces uno de los dos siempre termina en contra, hasta que después como que se despierta de ese revolú y logra, entonces después hacen como timo. En este en particular, la razón por la cual ellos estaban peleando era porque Hulk, con el grupo con el que él estaba en ese momento, que eran los Pantheon, era como una especie de grupo que representaba a los dioses del Olimpo, y a personajes de la mitología. Esto, ¿Cómo se llama? Ellos estaban queriendo liberar a un país que era así como a lo Irak, ¿no? Un país así como que tenía un dictador a lo Saddam Hussein. Y entonces, pues, Hulk fue para allá con ellos a tumbar al tipo, y entonces los americanos, como estaban del lado del país ese, pues ellos enviaron a los X Factor, que para los que no saben, pues el X Factor era un equipo mutante que trabajaba para el gobierno. Y entonces, pues, era Hulk contra los integrantes del X Factor. En aquella época era Havoc, Polaris, Quicksilver, Wolfsbane, Multiple Man, y uno que se llamaba Guido, que era como el fuertote del grupo. Y había como que una batalla entre ellos. Este, y, y fue como que algo bien diferente a otras cosas que yo había leído parecidas. Um, y se me hacía bien curioso porque los bandos era como una cuestión, tú sabes, no era de que dominación mundial ni nada de eso, sino que todos lo resumían tú sabes, liberar el país o algo así. Se me hizo bien una crítica social bastante, o sea, bastante relevante, pues bastante no, bastante, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Cuando como es algo del momento, ¿no? Como tú sabes, de lo que estaba pasando en ese momento. Bastante actual, exactamente. Thank you, muchas gracias.
Sería algo de control mental con Bradley Cooper al final de cuentas, ¿verdad? Hubo, pero no tenía que ver mucho con lo que estaba sucediendo, sino que era que el líder del país ese se enamoró de ella, y entonces le dominó la mente para quedarse con ella, tú sabes. Pero sí, como ella era la que, tú sabes, la que les decía a ellos, ven para allá y haz esto y lo otro, pues sí, como que repercutió en eso, pero no indirecta, no así, no muy directamente. Esa era otra cosa, que los X Factor tenían ese conflicto también, que ellos a veces tenían que hacer cosas, ¿verdad? Donde ellos peleaban con mutantes. Y entonces a veces ellos como que se cuestionaban eso, que, pero somos mutantes y tenemos que ir a pelear en contra de los nuestros, de los mismos de nosotros, tú sabes. Como que siempre había ese conflicto de interés entre ellos, tú sabes. Y eso me parecía bien interesante, tú sabes. ¿Qué tú crees? Sí, Háblame. bueno, Ajá. que tuvo un número súper clásico. Yo creo que el número de él más recordado, que es cuando Doc Samson, por cierto, de la serie de Hulk, va Uh-huh. a donde lo es Factor y le hace el análisis psicológico cada uno. Oh, ok. Sí, él tenía esa particularidad también, que él metía ese tipo de cosas también. Yo recuerdo haber visto a Doc Samson, también él era el psicólogo de Hulk en esa época en la que él estaba, ya tú sabes, ya en esa época de cuando él estaba con Gary Frank, Hulk estaba ya como que teniendo los conflictos que poco a poco lo iban a ver, poco a poco lo estaban llevando a él a regresar otra vez a ese mundo, digo, a esa versión de Hulk, del Hulk así, furia y tú sabes, y como que sin control. Esa fue como que el cierre de esa época de él inteligente y fuerte. Sí. Son los detalles de Esto, ese numerito de Factor, ¿verdad? Que lo dejaba Quesada, que después sería el editor jefe. ujú, ujú. Es que Quicksilver le explica, eh, si en DC Comics, Porque hay que hacerle el hincapié. O sea, es necesario hacer el hincapié. O sea, ya sí, ok, él es el editor porque si jefe, trabajaste bien en una serie, pues, y no hay que hacer el hincapié. ¿Okay? lo hago porque quizás si no es por esa colaboración, Peter David queda como autor pasado de moda y se pierde en la década de 2000. Y cuando regresa al Factor. Jason, te están buscando, escóndete. Hey. No. Oh, ya se fue. Oh, ok. Era otro. Pues es bueno entenderlo por eso. Pero nada más decía que a Quicksilver le dicen que porque está de mal humor todo el tiempo. Ajá, Y él explica que por ser un velocista, tiene una ajá, noción del tiempo más inmediata. Él dice, tú nunca has estado en la fila del supermercado y hay una señora con un montón de grandes, un cajero que no ajá, sabe qué hacer. Entonces, cuando esa sensación que tenemos de estar en una fila y que no se mueve, y así es como él ajá, percibe el resto del mundo. ajá. Y eso explica el talento que hay que tener cuando está en una compañía y cuando está en la otra. Si él escribía Impulse, no escribió Impulse, pero lo escribió en John Justice. Sabía adaptarse al estilo que los velocistas son personas alegres, por lo general, en el universo DC. En Ujú, Marvel, ujú. pues, ya es una razón de estar todo el tiempo de mal humor. Ok. Oh, porque es que es como que todo para él, por ser velocista, pues todo era, era increíblemente lento, ¿sabes? Era como Exacto. que, Dios mío, como que, ajá, ok. Ujú, ujú. Tiene sentido. Um, Estábamos mencionando, ¿no? Las diferentes, los diferentes trabajos de él. Y yo tengo que admitir que lo más que yo leí de él fue Hulk. Um, leí alguito de, sí, de los X Factor, que eran muy buenos también. Um, Él fue el que pero yo estuvo, sé yo que, creo, cuando Fatal Attraction. Era su época todavía. ajá, sí, todas esas son muy buenas. Pero quería que tú mencionaras, porque yo estoy seguro que que tú leíste Aquaman, ¿verdad? Y Supergirl, ¿verdad?
Supergirl no tanto, Aquaman un poco más. Ok. Realmente una miniserie que la compré por su nombre, llamada Time and Time, donde no explicaban el origen de Aquaman, sino unas anécdotas de su pasado que te ayudaron a entender al personaje. Ok. Otra vez tenemos un personaje que nadie quiere tocar, un personaje que se le considera ridículo, se le considera naif, y él lo toma, lo rescata, hace ya, era ya con el pelo largo. Contaba su primer encuentro en la superficie, que by the way salía Flash, Barry Allen. Ok. Contaba su primer amor. Contaba dos de primer amor. Uno con un delfín y otro con una chica de Alaska, una nativa. Oh, una nativa de Alaska. Exactamente. Y el cuarto contaba, creo, era el primer enfrentamiento con el Sea King. Ok. Y me encantó Y, mucho. Quedé increíble en la serie. Ajá. y no, que iba a hacer la pregunta de que si el estilo de historias era así también con pizcas de comedia y situaciones así graciosas y qué sé yo. Tenía la pizquita de comedia, pero aquí utilizamos un registro por el cual nunca se le menciona mucho, que es el drama. Aquí era más dramático. Ok. Mucho más solemne, mucho más serio. Porque las historias tiraban para allá, la del esquimal, es la más que me gustó de todas, que fue bastante esquimal. Bastante racista, ahora se No, pues, si es que se llaman los esquimales. Pues esa fue la más que me gustó. El toque romántico, como siempre, con algo de sensualidad. Y él chocó al mundo cuando hizo la historia donde Vino Aquaman después pierde de la esta mano. miniserie, vino la nueva serie regular de Aquaman y exactamente hizo esa serie donde Aquaman pierde el brazo. Mano, Y pregunta, la historia de cómo él le pasa eso, es igual que como la que enseñaron en la serie de Bruce Timm, que lo hizo por tratar de salvar al nene, al hijo de él o algo así, ¿no? ya no hay que, No. creo que se la metió en piraña. Yo nunca la leí, pero se la metió en piraña. Eh, creo que es bastante mejor la versión de la serie animada. Oh, ok. Y esa imagen, ¿no? De Aquaman así, sin la mano, estuvo un par de años así en esa, pues yo me acuerdo siempre que veía portadas o que veía los diseños de los personajes, él estuvo así un tiempo largo y con el pelo largo y barba así, y qué sé yo, lo mantuvieron a él así un montón de tiempo hasta que cuando volvieron otra vez a la cuestión de las crisis fue que lo arreglaron de nuevo cuando los New 52. No, yo creo un poco antes, sí, ya lo habían devuelto aceptado. Creo que como tú dices, la cuestión de la crisis, yo creo que el personaje muere, lo sustituye otro, y ahí ya me pierdo un poco. No sé si no me fuiste tú fue que vino el Aquaman original. Ya sabes Okay. cómo es, sí, que siempre no. Sí, que Pero sí, rebotean todo. el Aquaman, ese manco de la barba malhumorado, la gente lo tiene muy presente y creo que es del que toman bastante para la La versión película de de la, Exacto. la versión de Jason Momoa. Ok. Y Supergirl, ¿qué nos puedes comentar sobre ese Y trabajo? tenemos la Supergirl, que no era Supergirl, era un alienígena completamente amorfo, ¿verdad? Sin personalidad, sin sexo, que toma la imagen de Supergirl. Oh, wait a minute. Ese era el personaje aquel que era como que violeta, que cambiaba de forma. Exactamente. Oh, wow. O sea, yo todo el tiempo pensé que era el personaje o sea, que era el Supergirl como tal. Ese es el que yo le digo con mucho cariño, el protoplasta. Sí, creo que así era que se llamaba, Protomax, creo que era que se llamaba, algo así, si no me Sí, pero yo le equivoco. digo protoplasta. Protoplasta, sí. Me acuerdo que la primera vez que yo lo vi, que tú se le metió un puño y lo hizo
por no decir la palabra, lo hizo una plasta, tú sabes, y me acuerdo de eso, que quedó No todo. precisamente en su vida, porque no lo sé, pero sí sé que hizo una serie muy buena, que después series como Buffy, como la misma Smallville tomarían de, de ese ron que él hizo en Supergirl, porque acepta esa identidad y la trabaja tipo novela. Y Ajá. se volvió a encontrar con su pana Gary Frank en esa serie. Eso te iba a preguntar que sí, sí, porque yo recuerdo, recuerdo el arte y no estaba seguro, pero sí me lo acabas de confirmar que era Peter, Gary Frank el que dibujaba ese, sí, ese. um, ¿Y cuál era el diseñito de la Supergirl? El así, el normal del pelo largo, rubio, con el traje parecido al de Superman y la faldita. Exactamente. Y de civil, ¿verdad? Que siempre Supergirl había sido como una especie de Clark Kent femenina, ¿verdad? Ujú. La de Scooby-Doo, básicamente, sino ahora era como más skater, así. ¿No? Sí, esa era la próxima pregunta, porque estoy mirando aquí por lo menos la portada del número 1 y estoy viendo que ella sale así con una camisa de flanera y un skateboard y la ropa, la camisa de Superman por debajo de la camisa. Sí, yo nunca entendí por qué andaba con un skateboard, pero ahora me lo acabas de confirmar, de decir. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró en esa corrida de Supergirl? No, no todo lo que él esperaba, porque las dos series tuvo problemas con gerencias editoriales. Mm. Le abrieron una serie para que él pudiera hacer su historia sin injerencia. No sé si fue en Vértigo, en qué sé yo, de DC, la tiro que era Dark Angel. Se la llevó para allá, entonces era básicamente continuaba las mismas historias. A la bestia pelúa. Ese es uno de los integrantes de Mutantes y Asociados, déjalo quieto. Te digo que iba a Hugo, entrar alguien que va a darle una pausa. Porque... ese es Hugo Cervero, Exactamente. este, Sí, sí. sí, diablo, Nada, nada, tranquilo, déjalo porque él no va a dejar de comentar. Eso es él diciendo o contribuyendo con la conversación, Jason, tú. Es Es que tú fan no de lo Peter entiendes. David, lo he visto. Mordió un cómic de él aquí hace no mucho. Y eso es él comentando ahí, déjalo tranquilo. Deja a Hugo tranquilo, me caso en nada, déjalo tranquilo. Ok, y entonces, pues entonces tuvo esas dificultades ahí con la gerencia editorial Vi una de DC. entrevista que él decía que Aquaman le decían, queremos que sea solitario, creo que sea Ujú. más oscuro, más solitario, así, más rebelde, y al mismo tiempo le pedían que fuera un gran líder. Y él con su típico humor le decía, pero ¿cómo puede ser solitario si no tiene, cuando un líder necesita tener gente a quien liderar, ¿me entiendes? ¿Qué me están pidiendo? Claro. Entonces, se metía mucho así, él corta. Lo mismo le pasó en Hulk. Abandonó porque él llevaba 10 años en su serie, llevaba todo un arco, y se metieron la serie de Onslaught, Ajá. Ujú. donde se cambiaba de nuevo el status quo del personaje, Sí. y él perdió el interés. Y creo que Hulk dio bastantes tumbos durante todos esos años, hasta que Ujú, llegó ujú. Hulk allá en los 2000 temprano, pero creo que se quedó sin papá y dio bastante. Y el Sí, de Hero Reborn, ese ni se diga, eso no. sí, yo, la época de Qbert fue después de Heroes Reborn. De Adam, Ajá. fue el ¿O último fue antes? dibujante que él tuvo en Por eso, pero ¿fue antes o después de Heroes Reborn? muy poco antes. Ok, pues yo recuerdo que cuando Gary Frank se fue, en esa época, pues yo estaba muy pendiente a los dibujos, al arte de los cómics. Y cuando Gary Frank se fue, no me gustó para nada, no me gustó el artista que trajeron después. Y entonces yo me quité. Entonces yo regresé de nuevo cuando vino Adam Kubert
que me encantó, siempre me ha gustado su arte, pero tengo que admitir, ¿era él todavía el que sigue escribiendo? O ya, sí, Peter David. Digo, puede que haya habido una transición, ¿entiendes? Sí, porque honestamente era como que volvieron a la cuestión de con Thunderbolt Ross y con Betty, y tú sabes, como que no estaba mal, pero como que me daba la impresión, ¿verdad? Hablando ahora, recordando, ¿no? Haciendo memoria, como que me daba la impresión de que como que no sabían qué hacer con él, o sea, como que estaban en un estancamiento creativo, ¿sabes? Con él, tú sabes. Y también hay una regla no escrita, o puede estar escrita a nivel editorial, de que te dejamos jugar con los juguetes, pero al final los recoge y los pone en su sitio, en su caja. Ajá, sí. Yo digo que, bueno, si tú vas a trabajar, por ejemplo, Claro, en Star Trek, qué buena ¿verdad? metáfora esta búsqueda, Exactamente, metáfora. así es, se usa, por cierto. Siempre se le Mm. dice eso, jugar con los juguetes. Si tú vienes a escribir Star Breaker, ¿verdad? Que es el cómic que yo hago, que está disponible en Spino Universe, Claro, ya no, contactar por ya Instagram. tenemos que hacer tú sabes, la puteada. Dale, haz la promoción ahí. Y promocionate también el de esto, el live de Mutantes, de como Todos los para que, jueves a las 2 de la noche tenemos Spin-off Raw, donde la compañía de Puerto Rico, local independiente, Spin-off Universe, habla sobre encramados del mundo del cómic, de forma creativa, una horita, y pueden estar allí con nosotros. Y si quieren alguno de nuestros productos, nos pueden comunicar en el Instagram Spino Universe y le haremos llegar su serie, ya sea Star Breaker, Blue Sky, PBR, Langoshan, You Tomorrow o Best Yellow of My Life. Entonces, como decía, pues Iván coge standing, lo hace oscuro, coge a libélula, hace que se pelean, se separan, hace un montón de cambios. Y ya cuando va llegando al final de su etapa, él mismo, a veces lo hace el mismo autor, o a veces se buscan a alguien que lo haga cuando alguien abandona así de manera. Y abrupta. todo lo vuelven a poner en su sitio para que el otro autor venga y pueda comenzar de ahí en adelante. Ok. Sí, esa fue, ¿verdad? Hablando sin saber, ahora me lo acabas de aclarar, pero hablando sin saber, esa era pues esa era la impresión que me daba, que estaba chévere y todo, el arte muy buenísimo, el arte, súper buena, y, me acuerdo que me dieron un arco ahí de que no recuerdo muy bien, o no leí qué fue lo que pasó exactamente, pero me dieron un arco de que Rick Jones se queda inválido, y entonces como que, ¿sabes? Como que no sé si tuvo algo que ver con Hulk, pero era como que meterle más culpas al personaje. O sea, ya el Sí, tipo se culpaba por 800 cosas y entonces después le metieron algo más por lo cual sentirse culpable. Pues como que, tú sabes, como que no sé, no entendí la razón de hacer eso. Pero bueno, tú sabes, yo honestamente, pues tú sabes, lo leía porque el arte, lo compraba principalmente por el arte. Y ya después de eso, como que me volví a quitar, creo que porque después Adam se fue de nuevo, se fue también, trajeron a otra persona de dibujante. Oh, y entonces después llegó lo de los Heroes Reborn, que fue el peor error que pudo haber cometido Marvel en esa época. Pero pues así terminó la cosa y entonces después él pasa a DC, ¿no? Después de todo ese revuelo de cosas, ¿no? creo que ya estuvo, yo creo que en los 90 él estuvo en las dos compañías como freelancer. Ok, Creo ok. que él estuvo en Marvel vs. DC, pero en eso que tú estás hablando, a veces, por eso es mejor a veces seguir al autor y no personaje. Ok. Me refiero, si sigue un personaje por lo general, y hay gente que los compra, hay gente que lleva Spider-Man 30, 40 años. Ujú. Este, llevan comprando estos personajes, entonces se comen mojones en el camino. No hay otra manera de cómo decirlo, porque te va a ocurrir que van a ponerle a alguien que realmente no es porque sea mejor o peor, simplemente no le interesa el personaje, está llenando una vacante, está haciendo Ujú. una serie de transición y ya.
Lo que hace Peter David, que Peter David supuestamente tiene una sola historia. Ok. ¿Qué fue? ¿Te frizaste ahí? Sí, que me llegó un mensaje y lo estoy leyendo. Te quedaste como que... Y como el celular lo debo tener casi en el techo, debo emplear mi vista. Usted tiene que hacer lo que el director le diga que haga, ¿ok? Así que cállese la boca. Pues él tiene una sola historia Mm. y unos mismos temas los cuales va retomando, no importa en la serie que lo muevan. Entonces, cuando lo sacan de Hall, Okay. él lo que hace es que se lleva a Rick John y a Marlo, que ya los había casado, okay, y sería bueno hablar del numerito de la despedida de soltero. Oh, ese está bien. Sí, mano, yo tengo ese. Ese está bien chévere, mano. Me acuerdo mucho. Tengo muy buenas memorias de ese cómic. Sí. Entonces él lo mueve a la serie Captain Marvel. Era el Captain Marvel que había muerto en el cómic de Jim Starlin, ¿no? Su hijo. Se creó una dinámica porque anteriormente Rick John había sido el sidekick de Captain Marvel. Entonces, cuando estaban, ¿cómo que se llama en inglés? Siempre se me olvida. Yo siempre me lo aprendí en español, las negabandas. Las Quantum Bands. Las Quantum Bands. Cuando ellos cambian las Quantum Bands, pues cambiaban de lugar. Ahora pasa lo mismo, pero con Rick John como el maduro y Captain Marvel Jr. como su hijo. O sea, como su, no su sidekick, puede protagonizar la serie, pero su aprendiz, es la palabra que está. Ok. Entonces sigue la misma grama que seguía con Rick John desde un principio, porque aunque la serie era de Hulk, su personaje es Rick John. Están pasando cosas todo el tiempo, es Rick John. John es el que llega como un rockero, hace cambios de rockerito, es un adulto joven ya, un personaje muy de Friends de la época, ¿verdad? Y Seinfeld, así, un adulto joven. Lo casa con esta chica que había aparecido en los cómics, ¿verdad? En Las Vegas, allá. De cuando era Mr. Fix-It. Exactamente, que era una chica, una corista, ¿verdad? Entonces, digo, hay que aclarar, de Hulk, Mr. Fix-It, que era un Hulk que fue como otra versión de Hulk, que era como un Hulk color gris, menos fuerte, pero inteligente, pero no genio, no al nivel de Banner, tú sabes. Más mundano, para que la aventura fuera de forma más mundana. Yeah. Entonces, pues, la historia de Marlo, Rick John, continúa en Marvel. Ok. Sí, mencionando el cómic ese esa era la peculiaridad que él tenía en Hulk, que era como un sitcom. Nosotros, me acuerdo que en las conversaciones entre nosotros le decíamos, esto era como un sitcom, tú sabes, Hulk era básicamente un sitcom. Sí, un sitcom, y me acuerdo que llegó un momento dado en el que Marlo y Rick se iban a casar, y entonces hubo un cómics que fue dedicado único y exclusivamente a las despedidas de solteros de ellos dos. No hubo pelea, no hubo batalla, no hubo guerra, no hubo nada de eso. Fue un cómic completamente de una situación común y corriente. La única diferencia era que los invitados a las despedidas de solteros eran todos superhéroes, ¿sabes? Estaba que si el Silver Surfer, estaba Tim de los Cuatro Fantásticos, estaba Sue, Sue estaba con Marlo allá en la despedida, ¿verdad? En la de la chica. Estaba ¿quién más estaba con los hombres? el Pantheon. Los Pantheon estaban todos ahí. Sí, que me acuerdo que había una broma de que, porque uno de los personajes de Pantheon, en esa época que todavía el asunto, ¿verdad?, de la comunidad gay pues no estaba tan abierta así, ¿no? Tan como es ahora. Y uno de los personajes de los Pantheon era gay, y entonces el otro personaje era como que medio homofóbico, pero se pasaba haciendo bromas así homofóbicas, y le decía a él, le decía, ¿qué tú haces aquí? Aquí lo que va a haber son strippers y qué sé yo, ni qué, eso no te gusta a ti, tú sabes, como que, tú sabes, y esas situaciones eran bastante graciosas, pero sin dejarle... Ahora que tú lo dices, ¿no crees que ese cómic de Hulk, a pesar de estar muy, muy anclado, ¿verdad?, por los metachistes
hacía muchos chistes de celebridades, de cosas que estaban pasando. Nosotros no captábamos todas las bromas de momento porque quizás no sabíamos tanto de cultura popular, porque tiene muchos chistes de serie. Ese mismo Héctor, que era gay, ¿verdad? Era Freddie Mercury totalmente, como estaba dibujado. Oh, wow, sí, tienes razón. Pues fíjate, ahora que lo mencionas así, yo creo que nosotros solamente captábamos las bromas que eran, que tenían que ver con algo con lo que nosotros estábamos más enterados, como por ejemplo, me acuerdo que hubo una vez compararon a Doc Samson con el Ultimate Warrior, y nosotros sabíamos quién era porque veíamos la lucha libre en aquella época. Muchas bromas con Doc Samson, siempre lo tenía como que hay una parte que un nene tiene la cabeza pillada en el American Pie. Ajá, sí, esa es la escena donde lo comparan con el Ultimate Warrior, esa misma, ¿eh? Ok, que el nene dice, mamá, ese es Elvis, y él dice, mala copia de Sí, Superman. sí, ajá. Y ¿cómo se llama? Y pues sí, o sea, tienes razón, las comparaciones de cultura popular eran claras, tú sabes, pero sí, pero hubieron muchas que pasaron por encima de la cabeza. No, Y no. tenía tiraera a Image. Oh, y a DC también, ahora que lo menciona, me acuerdo que hubo un panel donde Hulk estaba entrenando como un tipo de Danger Room, ¿no? Como el de los X-Men, que era como una realidad virtual que eran hologramas que golpeaban y todo. Y él estaba entrenando en ese holograma y sale así, en una esquinita así, lo que sale es como el brazo así de lado, así, el brazo de Doomsday. Y él como que, Doomsday, ¿para qué? ¿Qué es Doomsday? Doomsday, y le mete un puño o algo así y lo despacha rapidito, tú sabes. Y también le tira, ¿a dónde? ¿A quién? A Image. Él le tiraba a Image. Oh, sí, cuéntate lo que me estabas diciendo ahorita del Savage Dragon. Y hay una parte que Hulk debe pasar de incógnito y está buscando como formas de disfrazarse, ¿no? Un tipo de casi 7 pies y verde. Pues pasar de incógnito pues, es difícil y se pone una aleta en la cabeza a los Savage Dragons. Y la esposa le dice, pero así Sí, todo hay el que hacer mundo la te va a aclaración. reconocer, eso no te cambia nada, tú sabes. Hay que hacer la aclaración. Savage Dragon es un personaje de Image que mucha gente le hacía la comparación con Hulk, aunque después, ¿verdad? Después él fue creando su propio, ¿no? Su propio mundo y completamente diferente a lo que era Hulk. Pero en el momento dado en que Savage Dragon aparece por primera vez, todo el mundo decía, pero este es Hulk con una aleta en la cabeza, tú sabes. Yo mismo, yo decía eso, pero ¿qué rayos es esto? Que este tipo vino a crear un personaje. Porque esa era la cuestión que tenían los creadores de Image de aquella época. Se inventaron muchos personajes parecidos a los que dejaron atrás en Marvel, tú sabes, o en otras partes, en otros cómics donde trabajaron. Yep. Tenía otra en Captain Marvel, muy buena. Tenía esa riña Okay. con los Image, ¿verdad? Pero estaba más enfocada con McFarlane, Lancer. Pues Lancer después ya se alivió porque trabajaron juntos en Aquaman, ¿sabes? Yo creo que ya en los 90 ya había muerto la riña. Y Okay. con Ron Liefeld tuvo muchos problemas, ¿sabes? A Ron Liefeld le tiraba casi desde el principio, desde Marvel, porque entendía que era alguien que no debía estar allí, que no tenía talento, por ser un autodidacta, esto que se ha dicho toda la vida. La cosa es que hace, no me acuerdo si eran John Blood número 1 o X-Force número 1, que están en una tienda de cómics y llega un chamaco a venderle una caja de cómics de Ron Liefeld. Y le dice, ¿cuánto me dan por esto? Y yo, pues nada. También bufeándose a los especuladores de la época, a la gente que veían cualquier número 1, cualquier primera aparición, se compraban 5 o 10 números para leer uno y vender los demás cuando valieran mucho, lo cual una mentira de que se aprovecharon. Tema para Sí. otro día. Y Sí. Ajá. no, nada, que, ¿verdad? Se escuchó. Esta rivalidad con los de Image, que lo llevó a un debate público. Wow. Espérate. Vamos a hacer un corte aquí y volvemos, volvemos al otro, porque eso va con el tema del próximo video. Dale, espérate. Volvemos enseguida. No se vaya nadie.